Ya, primeramente, muy buenas tardes con cada uno de ustedes, con señora representante de la empresa Chavin Motors, ¿no? Agradecer por el minuto de tiempo que nos está brindando para darle la charla a lo que es la auditoría financiera. Bueno, vamos a empezar mi persona, va a comenzar con la charla hablando de lo que es la auditoría financiera. Pero primeramente les voy a presentar a mis compañeros del equipo de trabajo que estamos representando. Son pues, mi persona que es Belén de Renzo, compañero Mendoza Rodríguez El Mercayo y el compañero Torres González Robert Dennis. Bueno, vamos a comenzar. Paso la diapositiva, compañero. Vamos a hablar lo que es la auditoría financiera. Primeramente, ¿no? Vamos a definir qué es auditoría. Leía que dice que cuando las empresas escuchan hablar lo que es auditoría, se alarman, ¿no? Dicen como que le ven que cosa del otro mundo, ¿no? Por esto no debe ser así, porque la auditoría en sí, de todos modos, fue a una empresa, ¿no? Verificar, analizar, ver en qué procesos pueden mejorar también. Entonces, auditoría financiera, ¿qué es? Auditoría financiera acá dice, es el examen de los estados financieros por parte de un auditor independiente, distinta del contador y de sus usuarios, con la intención de establecer su razonabilidad, emitiendo su dictamen a fin de aumentar la utilidad que tal información posee. Entonces, en palabras sencillas, ¿qué podemos decir auditoría financiera, no? Auditoría financiera se hace pues con la finalidad de dictaminar una información, verificando pues si sus estados financieros cumplen con marcos contables, ¿no? Nosotros en la contabilidad de ese marco contable pues le llamamos a lo que son la NICS, NIFs y los principios contables. Y nos dice una verificación a los estados financieros. ¿Y qué es estados financieros? Los estados financieros son documentos, ¿no? Documentos donde reflejan las operaciones que realiza la empresa. Por ejemplo, puedes mencionar lo que es estado de situación financiera, ¿no? Donde vemos que la empresa, cómo se encuentra actualmente, ¿no? Su situación. Este puede ser la imagen de la empresa, ¿no? Donde la cual en este estado pues, está compuesto por el activo, pasivo y el capital. ¿Y qué es activo, no? El activo para ustedes como empresarios son pues todos los recursos económicos que poseen, ¿no? Que más sencillas es las obligaciones que tienen ustedes. Y el capital es pues es el parte residual que les queda a ustedes después de, antes compañero no lo pases, antes de diferenciarlo o restarlo entre sus activos y sus pasivos, ¿no? En finanzas también se le puede llamar pues este capital como riqueza negra. Ya, bueno, puedes pasarlo. Ahora, dentro de la empresa pueden hacer, ¿no? Una auditoría interna y externa. ¿Y en qué consiste una auditoría interna? La auditoría interna se puede decir que es la persona o el empleado simplemente del empresario, ¿no? Es una área. Dentro de una área pues trabaja con la finalidad simplemente de brindar información cómo está pues la situación o el proceso que se lleva dentro de la empresa. Es interno, ¿no? En cambio, la auditoría externa, sí, pues ese es un dictamen que hace un auditor, ¿no? Es ajeno a la empresa, con la finalidad, pues, de dictaminar esta información, pero para terceras personas. Este dictamen, se puede decir, pues, no es para las partes interesadas, pues, que más adelante o en ese entonces le puede servir, pues, a la entidad, ¿no? A los futuros inversionistas, a los proveedores, es lo que puede interesar este dictamen que le da de manera general. Pásalo, Elmer. Ahora, ¿qué objetivo tiene la auditoría financiera? La auditoría financiera tiene el objetivo que tenemos acá, conocer la situación actual y exacta de la empresa, ¿no? Verificar pues, cómo está la empresa actualmente, dar la credibilidad y proporcionar confianza a los posibles inversores o entidades financieras. Yo consideraría que este es uno de los objetivos principales de la auditoría, ¿no?
podría ser uno de los objetivos porque da la credibilidad a los inversores, ¿no? A los futuros inversores, entidades financieras. También acá podemos mencionar a los proveedores, ¿no? Ya que ellos son las terceras personas que están interesadas, como por ejemplo a los inversores, ¿no? Tal vez hay personas que se interesan en ser futuros inversores en la entidad, o tal vez ustedes como empresario, ¿no? Necesitan un financiamiento y quieren ir a las entidades financieras, pues ellos les piden sus estados financieros. ¿Y qué más, no? Más bueno sería pues un estado financiero auditado y les da la más posibilidad que les dé un préstamo. También se tiene que detectar fraudes que se estén cometiendo en la empresa, algunos errores, ¿no? Y también lo que es obtener la máxima información posible para tomar decisión y así mejorar el rendimiento de la empresa. Pásalo, Elmar. ¿Cuál es la importancia? La importancia de la auditoría, como vemos acá, la importante es porque le da a la información financiera un valor adicional, lo cual concluye que es razonable para que un tercero, ya sea bancos, instituciones financieras, inversores, posean su confianza, ¿no? Como ya les venía diciendo, ¿no? Su importancia fundamental está pues acá a las terceras personas, ¿no? Que estos pues tengan mayor confianza para que haga una calificación o una examinación o verificación y así pues poder tal vez los proveedores tener, ¿no? Ver a la empresa si podría, digamos, si podría darles mercancías, ¿no? Entonces evalúan la liquidez que tiene la empresa, pues tal vez así poder, digamos, fiarles, ¿no? Pues cómo es la capacidad de la empresa, si más adelante va a poder pagar. Los inversores poseen confianza. A ver, pasa el compañero. Ya, bueno, le doy paso al compañero que va a continuar con la exposición. Bueno, primero que nada, buenos días con todos los presentes. Vamos a continuar con la presentación del tema. Como siguiente punto vamos a tratar, bueno, mi compañero ya lo trató, la importancia, qué es la auditoría, sus definiciones, cuáles son sus objetivos. Y bueno, como siguiente vamos a tratar lo que es fases de auditoría. En las fases de auditoría nosotros vamos a encontrar lo que es la planeación y programación de auditoría, en el cual vamos a tener en cuenta como primer punto los procedimientos preliminares. ¿Y a qué se refieren los procedimientos preliminares? Precisamente es el conocimiento de la organización que tiene el auditor, es decir, el auditor tendrá que hacer una serie de análisis a la empresa para poder conocerlo de una manera general, tanto sus procedimientos, controles, manual de procedimientos, el organigrama de la organización, cómo funciona esta, qué actividades realiza y todo esto. Y dentro de ello también vamos a encontrar lo que es análisis de control interno. Este es como un aspecto preliminar muy importante para el auditor. ¿Por qué? Porque en esto va a encontrar tal vez posibles irregularidades o tal vez debilidades que pueden también significar que la empresa está violentando algún reglamento o algunas leyes, ¿no? Ya tenemos como siguiente punto también lo que es el conocimiento de la entidad. ¿Qué nos quiere decir esto? También es parte de lo que es un procedimiento preliminar, ¿no? Conocimiento de la entidad, como ya les había dicho, es conocer todos los aspectos generales de la empresa. Elaboración de la carta de encargo también es como un aspecto preliminar, y en esta carta de encargo se tendrá que detallar cuál es el objetivo de la auditoría en sí, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la auditoría, el alcance de la auditoría, en qué aspecto va a abarcar, cuánto va a representar el costo de esa auditoría, qué evidencias va a necesitar, qué documentos? También tenemos como siguiente punto lo que es las NIAs relacionadas, ¿no? Las NIAs relacionadas con lo que es la planeación y programación de auditoría. Bueno, esto es más que todo para que lo tenga en cuenta el auditor al momento de realizar una auditoría a una empresa, ¿no? Por ejemplo, ¿qué NIAs va a aplicar? En este caso tenemos la NIA 300, la NIA 200, la NIA 210, la NIA 220, 265 y otras NIAs que son aplicables, ¿no? Esto es más que todo para que lo tenga bien el claro el auditor sobre la aplicación de normas en una auditoría.
Como siguiente fase tenemos la ejecución de la auditoría. ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, dentro de ella encontramos lo que es la comunicación con la dirección y los responsables. En la ejecución de la auditoría, el auditor tendrá la responsabilidad de comunicarse con los representantes de la organización, tanto los funcionarios, los representantes, para poder tener información acerca de cómo está funcionando la empresa, qué debilidades tiene, qué debilidades ha detectado y todo lo que son aspectos generales y aspectos específicos también. Tenemos lo que es evidencia de auditoría. La evidencia de la auditoría está conformado por lo que es la información financiera, otros documentos complementarios, como por ejemplo el registro contable, el libro diario, los libros auxiliares y todo ello, ¿no? Que va a requerir el auditor para poder analizar y evaluar los estados financieros. Tenemos también lo que es como siguiente procedimiento, lo que es la evaluación de la evidencia, es decir, la evidencia recaudada, tanto los estados financieros como los otros informes que le puedan proporcionar los representantes, se va a tener que evaluar, ¿no? Se va a tener que evaluar para ver qué, para ver la razonabilidad de la información, es decir, si tiene consistencia. Por ejemplo, puede que en alguna de las partidas se hayan equivocado al momento de registrar, entonces eso representaría también un incumplimiento, ¿no? Ya. Tenemos como siguiente punto lo que es la valoración de riesgos. A través de la evaluación, el auditor va a encontrar en las evidencias, incumplimientos o hechos tal vez que no sean razonables, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el auditor frente a esos incumplimientos o a esos riesgos? Entonces, entra a la etapa de lo que es la valoración de riesgos y posteriormente a lo que es la respuesta a esos riesgos. La respuesta está conformada por los procedimientos o procedimientos que pueda recurrir el auditor para poder analizar y mostrar la razonabilidad de esa información. Las NIAs relacionadas a tener en cuenta por el auditor son la NIA 240, 245, 250, 260, la NIA 265, la NIA 315, 330 y otros, ¿no? Ahora pasamos a lo que es el informe y plan de acción. Vamos a verlo, que es la etapa final de la auditoría, ¿no? Es la etapa final de la auditoría en el cual el auditor tendrá que emitir una opinión sobre qué, sobre lo que ha evaluado, es decir, lo que ha examinado. Entonces, decimos, ¿no? Una vez terminado todo el proceso de auditoría, se verificará la consistencia y en base a la razonabilidad de la información financiera, el auditor emitirá una opinión. Este es el objetivo principal del auditor, ¿no? Al evaluar los estados financieros de una empresa, emitir una opinión. ¿Una opinión sobre qué? Sobre la razonabilidad de esta información recibida. Y la NIA que está relacionada con lo que es informe y plan de acción es la NIA 700 y otros que se pueden acondicionar a esto. Como siguiente punto tenemos aspectos importantes en el proceso de la auditoría. Como en este punto hemos considerado las consideraciones preliminares, ¿no? Las consideraciones preliminares que hemos estado tocando también en la fase número 1, lo que es la planificación. Consideraciones preliminares antes de la auditoría es la evaluación de los del manual de procedimientos, del control interno y todo lo que es el conocimiento general sobre la empresa, ¿no? Consideraciones de ética aplicable. En este caso es una consideración para el auditor. El auditor en todo el proceso de auditoría tendrá que mantener su ética, ¿no? No tendrá que guiarse de personas ajenas, no tendrá que obedecer a intereses individuales. Es decir, la ética del auditor es muy importante para que pueda emitir una información razonable sobre estos estados financieros, es decir, una opinión razonable, ¿no?
consideraciones de independencia del auditor del ente auditado. Este aspecto es muy importante. ¿Por qué? Porque en sí el auditor tendrá que ser independiente de toda la organización para no tener que mediar con tal vez intereses personales que puedan tener uno u otro funcionario de la organización. Entonces tiene que ser independiente de la organización, no tiene que estar relacionado. Y ahora tenemos consideraciones de la capacidad práctica y teórica del auditor. Es un aspecto importante para el auditor, ¿no? Consideraciones de la capacidad práctica y teórica. Es decir, el auditor tendrá que tener conocimiento y experiencia. Capacidad práctica está relacionada con lo que es la experiencia. Y lo que es teórica está relacionado con lo que es el conocimiento. ¿El conocimiento de qué? De los marcos legales aplicables. Por ejemplo, lo que son las NIAs, ¿no? Normas internacionales de auditoría, que va a regir lo que es la auditoría de los estados financieros en este caso. Y también lo que es el marco legal aplicable a la entidad, las NIUs, las NICs y sus interpretaciones y otras normas complementarias. Otro aspecto a tener en cuenta es el escepticismo profesional, es decir, el auditor tendrá que buscar toda la evidencia necesaria para que pueda emitir una información razonable, ¿no? Un informe razonable, es decir, una opinión razonable. No tendrá que conformarse con una evidencia o otra evidencia que tal vez no le lleven al auditor a emitir una opinión tan razonable, digamos. Entonces tendrá que también el auditor recurrir a eso, ¿no? Que tendrá que poner en cuestión a todas las evidencias que le han concedido, ¿no? Ya, consideraciones de información razonable para la emisión del informe. Aquí tenemos información razonable. ¿Qué quiere decir esto? Que el auditor tendrá que tener toda la evidencia necesaria para que pueda evaluarlo y así llegar a una conclusión e emitir una opinión razonable. Consideraciones de responsabilidad del auditor y la ente auditada. Responsabilidades, ¿qué nos quiere decir? ¿Y qué responsabilidades tendrá el auditor y la ente auditada en un proceso de auditoría? Entonces, las responsabilidades del auditor será emitir una opinión razonable acerca de los estados financieros o de la información financiera. ¿Y cuáles son las responsabilidades de la ente auditada? Estas responsabilidades también lo podemos ver en la carta de encargo, ¿no? Como primer proceso, en el cual se tendrá que considerar la responsabilidad que debe tener la ente auditada, es decir, la responsabilidad de brindar la evidencia suficiente al auditor para que éste pueda emitir un informe adecuado. Le voy a dar pase al siguiente ponente para que pueda continuar. Me confirman si se escucha, por favor. ¿Se me escucha, Elmer? Sí, ¿no? Sí, se te escucha. Escuchamos. Ya, buenas tardes con todos los presentes. Mi persona les va a hablar sobre la emisión de informe final de auditoría. Pero previamente hay que tener en cuenta que hacer auditoría implica seguir una serie de pasos, ¿no? Ordenados y cronológicos, que son, ¿no? La planificación, que ya lo ha explicado también mi compañero Elmer, ¿no? Que conlleva a aprobar una cierta actividades preliminares, ¿no? Ahí, por ejemplo, está lo que es esta aprobación de la carta de encargo de auditoría, evaluar la independencia del auditor, o sea que el auditor tiene que estar con la integridad posible, ¿no? También en la planificación se lleva lo que es la estrategia global de auditoría, el programa y todos los pasos que se va a seguir, ¿no? En el trabajo de auditoría. Y
como segundo paso era también lo explicó, fue ejecutar la auditoría, si las partidas, ¿no?, de los estados financieros son razonables, han sido elaborados de manera correcta, ¿no?, de acuerdo a la normativa. Y por último, ¿no?, y lo que les voy a hablar es, digamos, dictamen. También quiero citar acá una norma, que es la Norma Internacional de Auditoría 200, que nos habla sobre los objetivos generales de una auditoría, ¿no? La razón de ser de una auditoría, por qué se hace auditoría, ¿no? Y no es nada menos que la razón de ser de un trabajo de auditoría es de que se emita un dictamen de auditoría, o también llamado informe final, ¿no? Esta norma nos dice que para emitir un informe esta norma 200 lo llama nivel de seguridad alto, pero no absoluto. Palabras sencillas, no es nada menos que tener la seguridad de emitir un dictamen de auditoría, ¿no? Y la misma norma nos dice que este aspecto se obtiene cuando se ha obtenido las evidencias que tienen que cumplir con ser suficientes, ¿no?, en cantidad, y los adecuados que sean los correctos. ¿Y por qué? Porque simplemente las evidencias van a ser el sustento, van a ser los medios probatorios, va a ser el soporte, va a ser el fundamento de por qué se está emitiendo el dictamen de auditoría, ¿no? Es parecido, por ejemplo, ¿no?, cómo nosotros garantizamos que hemos comprado, por ejemplo, un automóvil a través de una factura. ¿Cómo garantizamos que estamos trabajando en una empresa X? A través de un contrato laboral. De igual manera sucede en lo que es la auditoría, ¿no? ¿Cómo sustentamos en este caso el dictamen, el informe final? A través de los medios probatorios, que no es nada menos que ¿no? Es respecto al informe. También acá quiero citar a una norma, la NAGA. NAGA significa Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas. En específico, la NAGA 10, que habla sobre la opinión o los tipos de dictámenes, o los tipos de informe final, ¿no? También. La NAGA 10, opinión, nos dice que hay 4 tipos de informes finales. El dictamen de auditoría sin salvedades, que es, ¿no?, aquel dictamen en la que se expresa la opinión favorable sobre los estados financieros. ¿Por qué favorable? Simplemente porque en la auditoría no se han encontrado errores significativos, ¿no?, errores que conllevan a determinar si es fraude o error. En otras palabras, no hay ningún error en el trabajo de auditoría, ¿no?, en los estados financieros preparados y elaborados. Dictamen de auditoría con salvedades. Nos dice, en este dictamen el auditor expresa una opinión con salvedades por existir desviaciones en la aplicación de principios de contabilidad generalmente aceptados o por limitaciones en el alcance de su examen, ¿no?, del proceso de verificación. En este tipo de dictámenes con salvedades, sí, de haber errores, sí hay errores, pero son errores que no significativos, ¿no?, insignificantes, así decirlo. Como tercer dictamen está el dictamen de auditoría adverso o negativo, ¿no? Ya en este tipo de dictamen es emitido como consecuencia del examen que concluye que los estados financieros no están de acuerdo al marco referencial. En otras palabras, este tipo de dictamen refleja que los estados financieros han sido elaborados de manera incorrecta y no se han cumplido con la norma. Como cuarto dictamen es el dictamen de auditoría con abstención de opinión, que nos dice, es un dictamen con abstención de opinión, sucede cuando el examen realizado por el auditor sobre los estados financieros haya sido limitado en formal tal que no proceda a la emisión de un dictamen con salvedades. En este caso deberá indicar todas las razones que dieron lugar a dicha abstención. En este caso el auditor se abstiene, ¿no?, de dar su opinión porque quizá, un ejemplo para que me entiendan, quizá en el trabajo de auditoría, en el proceso de ejecución,
la gerencia o los trabajadores de la empresa auditada no proporcionaron, por ejemplo, la información básica para el proceso de evaluación. Por ejemplo, los documentos fuente no fueron proporcionados, ¿no? Y que no le han permitido hacer un trabajo ideal. En este caso, hay una obtención de opinión. Siguiente, Elmer. Bien, plan de acción del ente auditado, ¿no? La NIA 265 nos dice que, muy aparte, ¿no? De emitir un informe final, de emitir un dictamen de auditoría, se debe anexar una carta de recomendación. ¿Y qué debe contener una carta de recomendación? Hay que tener en cuenta que en el proceso de planificación también los auditores hacen la evaluación del control interno, ¿no? Evalúan las políticas, las normas de cómo se están elaborando los estados financieros, ¿no? Es decir, los auditores conocen todo el sistema de control interno, ¿no? Y como no todo es perfecto, siempre hay una serie de anormalidades, no conformidades, errores en el sistema de control interno, y es por eso, ¿no?, de que el auditor, como muy aparte del dictamen de auditoría, tiene que dar una carta de recomendación, ¿no? Debe decir qué falencias hay en el sistema de control interno de la empresa, ¿no? Quizás están haciendo uso quizás de un método ilegal que no cumple la normativa. Entonces la auditoría también se encarga de eso, ¿no? De dar recomendaciones para que la empresa pueda mejorar, ¿no?, su sistema de control. Por eso nos dice ahí, una vez recibida el informe de auditoría, el empresario debe analizar las no conformidades. Claro, en la carta de recomendación emitida por el auditor se le entrega al empresario o a la empresa sobre dichas recomendaciones, y el empresario tiene que evaluarlo, analizarlo, cuál es la falla, cuál es la falencia, ¿no?, en la preparación de estados financieros. Y una vez analizado, tiene que establecer un plan de acción, ¿no? Un plan de acción correctoras que permite su subsanación debiendo analizar con el informe y las acciones correctoras, ¿no? Debe implementar medidas que corrijan dichas falencias. Nos dice, la empresa adoptará las medidas necesarias para subsanar las deficiencias en el control interno que los resultados de la auditoría hayan puesto en manifiesto. En conclusión, otro objetivo también de la auditoría es, ¿no?, recomendar a la empresa para que pueda mejorar el sistema de control interno, ¿no?, que es clave, ¿no?, en toda empresa. Siguiente, Elmer. Bueno, señores y trabajadores de la empresa Chavin Motors, hemos concluido con la charla. Si tienen alguna pregunta, pueden activar su micrófono, o también, ¿no?, el chat está disponible para que puedan hacer cualquier consulta, ¿no? Ahí tienen el chat o también pueden activar el micrófono. Repito, señores de la empresa Chavin Motors, cualquier duda, consulta, algo que no les ha quedado claro, pueden activar su micrófono, o también pueden escribirme mediante el chat, ¿no?, que está aquí.
Bueno, creo que tenemos una pregunta en chat. Nos dicen, buenas tardes. Entonces, ¿cómo la auditoría ayudaría a nuestra empresa? Bueno, voy a dar mi punto de vista acerca de esta pregunta. A ver, ¿cómo la auditoría ayudaría a la empresa Chavin Motors? Bueno, como ya lo hemos estado viendo, uno de los objetivos de la auditoría es darle una confianza adicional a la información financiera, a toda la información financiera, darle una confianza adicional, es decir, la empresa puede que en un determinado momento pueda recurrir a un tercero a obtener financiamiento, ¿no? A obtener financiamiento por X razones. Entonces, esa auditoría que le hagan a sus estados financieros le dará mayor confianza a esos estados financieros para que la entidad financiera pueda analizarlo y puedan obtener el préstamo. También dentro de los beneficios que puede tener al aplicar la auditoría financiera a sus estados financieros es también que va a tener una información más veraz, más eficaz y suficiente para una buena toma de decisiones, ¿no? Va a tomar una decisión más adecuada, no va a tomar una decisión tal vez, diciendo en otras palabras, tal vez precaria, es decir, se va a basar en una información que es más razonable de lo que ya había estado. Entonces, le va a también otorgar a la empresa para que pueda tomar un beneficio para que pueda tomar una decisión más adecuada y que no incurra a muchos riesgos. No sé qué pueden aumentar mis compañeros. Bien, yo también quiero ahí añadir la pregunta que decía, ¿cómo ayuda, no, la auditoría a nuestra empresa? Ayuda mucho y lo sustento, ¿no? La auditoría ayuda, garantiza, acredita si dichos estados financieros han sido elaborados de acuerdo al marco normativo, a los principios de contabilidad generalmente aceptados. Repito esta palabra, garantiza, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? Para que me entiendan, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con los bancos? A través de los estados financieros auditados, ¿no? Estas empresas financieras aumentan su grado de confianza. Por ejemplo, ¿no? Para otorgar un préstamo, ¿qué es lo que requieren? Estados financieros auditados. Otro ejemplo, por ejemplo, con los proveedores. Si quieren otorgar un crédito de mercaderías, ¿qué es lo que solicitan? Estados financieros auditados. Entonces, el fin también de la auditoría es aumentar el grado de confianza de los usuarios, tanto internos como externos. Entonces, en resumen, ayuda mucho porque garantiza y aumenta el grado de confianza de los usuarios internos y externos. Eso sería mi respuesta. Bueno, desde mi punto de vista, ¿no? ¿Cómo ayudaría la auditoría a la empresa? También no hay que tener en cuenta que en este caso, digamos que el auditor también debe tener lo que es la ética, ¿no? ¿Qué pasa si el auditor hace un dictamen sin la ética? Entonces estaría haciéndose en vano la auditoría, ¿no? Entonces, que brinda con ética va a generar pues, una confianza, ¿no? Como ya mencionaban mis compañeros, una confianza razonable a los estados financieros, en la cual pues, va a brindar mayor confianza a las entidades financieras, proveedores e inversores, ¿no? Que son terceras personas. Sería mi opinión. No sé si tendrían otra pregunta más.
Bien, acá tenemos otra pregunta. ¿En qué medida, nos dice, ¿no? ¿En qué medida ayudaría en la toma de decisiones lo que es la auditoría? Bien, la auditoría ayuda de manera significativa en la toma de decisiones, ¿no? ¿Por qué? Porque la auditoría tiene como misión verificar la veracidad de los estados financieros, verificar si la elaboración de los estados financieros han sido elaborados de acuerdo al marco de referencial, ¿no? De acuerdo a la normativa, ¿no? Entonces, tomar decisiones a los estados financieros auditados garantiza mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque se puede tomar decisiones mucho más adecuadas y veraces, porque los estados financieros son verdaderos, ¿no? Eso sería mi respuesta. Si tienen algo que añadir mis compañeros, si les doy el permiso. Bueno, añadiendo lo que dice mi compañero, si bien es cierto que la finalidad de auditoría es no dictaminar y dar mayor confianza a los estados financieros, pero a la hora de realizar esa evaluación o planificación, pues dentro de la empresa, el auditor puede encontrar diferentes dificultades que hay dentro de la empresa, ¿no? Tal vez una de las bases fundamentales de que hay auditoría es el control interno. Entonces, en ese aspecto, tal vez si la empresa no tiene, pues lo que da o informa al empresario es, pues, que pueda implementar un control interno, ¿no? También esa planificación, ese proceso del examen, evaluación que hace la empresa, puede encontrar aquellos procesos que nos están generando de manera adecuada. Entonces, ¿qué es lo que informa a la gerencia? Esos errores o desconfianzas inoportunas que se están ocurriendo, pues informa, ¿no? Entonces, a base de ello, pues ayuda a la gerencia a que realice una buena toma de decisiones, ¿no? Pues que ello, pues, a la empresa le va a fortalecer, ¿no? Y le va a conllevar, pues, también oportunamente lograr su... Ese sería mi punto de vista. Bueno, con lo que respecta a la pregunta, ¿no? Creo que ya mis compañeros dieron respuestas muy puntuales y ya tenemos casi una idea de lo que es la importancia para la toma de decisiones, ¿no? Que tiene la auditoría. Entonces, como ya lo dijeron, ¿no? ¿Qué le da la auditoría? ¿Qué le hace la auditoría a los estados financieros? Por ejemplo, le agrega un valor adicional, ¿no? Un valor adicional hace que esos estados financieros se vea de una manera, bueno, tenga una veracidad y efectividad, y eso hace que sea más válido para una toma de decisiones efectiva, ¿no? Para una toma de decisiones efectiva, y también pues facilita el logro de objetivos de una manera más rápida, más efectiva, más eficiente. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta más. Ya no habiendo más preguntas, creo que podríamos cerrar la sala.
Bueno, viendo las Mm. circunstancias de que no hay ninguna pregunta, entonces pues creo que ya han sido absueltas todas las inquietudes, las dudas que han tenido durante la exposición de este tema. Y pues bueno, finalizando, ¿no? Con un agradecimiento especial a los representantes de la empresa Chavin Motors y colaboradores por permitirnos, bueno, por darnos este espacio de tiempo, ¿no? Este espacio de tiempo en la que pudimos intercambiar ideas y todo ello. Muchas gracias. Bueno, mi persona también se siente agradecido por el momento, el tiempo que nos han brindado, ¿no? Y espero que nos hayan entendido y muchísimas gracias por el tiempo que nos han prestado. Bien, este, para finalizar ya, ¿no? Con la charla, y agradecer, ¿no? a Chavin Motors, tanto por otorgarnos información como darse, ¿no? darse el tiempo de escuchar